Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la primera teórica de historia del arte, o sea, la primera que vamos a meternos en eso que les mostré en el video anterior, de que vamos a hablar un poquito sobre los conceptos de arte y luego vamos a hablar sobre contenido del arte prehistórico y para empezar a hacer este viaje de un año por el arte desde la prehistoria hasta la contemporaneidad. Empecemos a ver esto. Tenemos en en la materia de hoy, bueno, como yo les había dicho, como habrán visto en el otro video anterior, en esta primera clase íbamos a ver, tener la presentación y ver las cosas que íbamos a dar. Bueno, ya el programa se los presenté en el video anterior. Acá está el grupo de Facebook que hemos usado los años anteriores. Eh, Igual, si alguno de ustedes quiere entrar y agregarse, como pueden ver el nombre, es Historia del Arte CDs. No tiene un gran problema, aunque por, por lo pronto vamos a seguir usando el sistema Moodle. Eh, bueno, y acá tema del criterio de evaluación, igual esto se cambió el tema de la asistencia con él, pero ya vamos a hablar con Jorgelina y le vamos a explicar bien cómo es el tema de la asistencia que va a ser dada por prácticos. Bueno, nosotros, por ejemplo, la asistencia la tomábamos mediante una hojita donde ustedes tomaban apuntes y le entregaban al final de la clase. Entonces con eso era nuestro indicativo de quiénes habían asistido y quiénes no. Ahora vamos a establecer algo parecido, pero ya se los vamos a comunicar. Después, como pueden ver, bueno, el tema que a lo largo del curso se van a realizar diversos trabajos prácticos, que es medio lo que le hablé un poco en el video pasado y en un video posterior vamos a hablar bien claro de eso. Eh, y bueno, vamos entrando acá a lo que es el arte. ¿Qué es el arte? Ya hablamos un poquito, ustedes ya han dado su opinión, me pareció muy interesante las que dieron. Eh, y yo acá, como para partir de una definición de arte que no, por un lado no fuera ni mía y por otro lado no fuera de alguien de autoridad. Cuando digo alguien de autoridad es esto. Cuando uno es joven, cuando uno no está en un tema, cuando uno no es un neófito, viene alguien lleno de pergamino y te dice, ¿esto es cuadrado? Y vos decís, sí, es cuadrado. Bueno, la idea acá es que ustedes como les dije, se cuestionan las definiciones. Y en el arte, más que nunca, tienen que cuestionar. Entonces, para no partir con una frase de alguien que tuviese una pared llena de pergaminos que le digan y a ustedes los intimide y digan, no, 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 si lo dice este tipo, tiene que ser cierto. No, parto de algo tan básico como poner arte en Google y a ver qué sale. Y fíjense, aparecen pinturas, aparece hasta abstracto, arte moderno, mucha pintura. Pensé que acá hubo alguien que metió como arte, música, la, la fotografía, la danza. Pero al final es pintura, pintura, pintura. ¿Qué significa esto? No significa nada. Significa que ha habido gente que le puso la palabra arte cerca a estas imágenes. Y Google la, lo toma y mecánicamente analiza eso. O sea, no es más ni menos que eso. Pero a su vez es parecido a lo que ustedes hicieron. Que cuando yo les pregunté, ¿qué es arte? ¿Y qué respondieron? ¿Qué arte les gusta más? ¿Qué arte consumen más? Y bueno, aparecieron muchos pintores y algunos músicos. No apareció mucho más. No apareció ningún escultor. No, y si apareció alguno que es escultor, no apareció por su escultura. Así apareció una mujer que es escultora, pero no. Esas otras, fíjense, apareció una sola mujer entre todos los hombres que aparecieron. Que es también una pauta de cómo ha estado la historiografía del arte y cómo ha sido el arte en esta historia.
que de repente las mujeres en el arte son minoría, siendo que las mujeres haciendo arte van a ver que no han sido minoría. Eh, pero bueno, todo esto le vamos a buscar una explicación. Fíjense, sigamos un poquito con las cosas. Artístico. La palabra artístico ya nos aparecen cosas un poquito más salidas de la pintura. Acá aparece danza. Parece bien que raro esto. Bueno, esto es el arte moderno. Que algunos van a decir, esta porquería, esto es genial, esto es magnífico, esto me llena, esto me horroriza, esto es... Bueno, después tenemos arte como esto, que algunos van a decir, no, esto no es arte, esto es técnica. Alguien sabe dibujar bien y dibuja esto, pero esto no tiene alma. Bueno, también son cosas debatibles. Vamos a ver que puede haber arte con mala técnica, arte con muy buena técnica, arte con alma, arte sin alma, o qué es el alma en el arte. Bueno, eh, avancemos un poquito. Uno de los enfoques que le vamos a dar al tema del arte es el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque el arte se puede analizar como un lenguaje. Y mejor aún, el arte en el campo que nos inmiscuimos, que es la educación, el arte puede ser usado como lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes le dicen la palabra lenguaje, lo primero que se le viene a la mente es esto, alfabeto, el lenguaje, la lengua castellana. Y sí, ahí tenemos un lenguaje. ¿Qué viene a ser un lenguaje? Una serie de convenciones que nos permiten, de convenciones compartidas que nos permiten transmitir ideas, transmitir pensamiento. Esa convención puede ser que esto suene como A, esto suene como B, B. Y si yo mezclo una A con una S, formo la palabra as, que en castellano significa primero. Y en inglés es una mala palabra. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Hubo un problema con la comunicación. Bueno, por eso está el tema de que las partes que se comunican tienen que tener un, un feeling, como quien dice. Tienen que saber qué significa lo otro. Si no, la comunicación o no se da o se da de manera inesperada. Cuando estamos hablando del arte, eso, eso inesperado muchas veces es muy bueno y a su vez genera en el arte cosas que inesperadas y creo que es lo maravilloso que tiene el arte. Que entonces, qué sé yo, tenés un pintor que te pinta esto, vuelvo a la Venus de Botticelli, y vos decís, a mí me genera, qué sé yo, no sé, me pienso en el libro de historia que tiene a esa imagen. Y a Botticelli capaz le generaba un tema importante porque, no sé, había leído algo sobre la historia mitológica y se emocionó. O Botticelli de repente este cuadro cobró por esto, cobro y listo. Soy un gran artista, tengo la gran técnica y lo hago por plata. O por ejemplo, no, cobré y a su vez en este cuadro pinto a esta chica que después vamos a ver que aparecen montones de cuadros de Botticelli. Entonces, algo ha representado a la chica para él. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es algo que las definiciones de arte que vimos y el texto que le dimos, cuando habla de que no hay arte si no hay artista, el artista es muy importante al momento, es crucial al momento de analizar el arte. ¿Mm? O sea, si yo quiero saber qué era lo que quería decir esta vez no Botticelli, y el quid de la cuestión está lo que pasó en la cabeza de Botticelli. Pero a su vez, lo que representa ese arte escapa a, al artista original. Entonces vas a tener las obras derivadas que ustedes les digo, que pueden ser obras hechas por un gran técnico, como el que hizo esa escultura que vimos, o puede ser el pensamiento que ustedes están generando al ver esta obra. Así de amplio es el arte. Ahora, volviendo al tema del lenguaje.
si ustedes van a usar el arte en el aula como herramienta, acá sí es importante tenerlo, el arte como lenguaje, y que lo que ustedes quieran transmitir sea lo mismo que recibe el alumno. Porque, ¿qué pasa? Les va a pasar que ustedes van a pensar que están hablando en castellano y dicen as, y en realidad el que lo recibe está hablando en inglés y le va a mirar con cara de está diciendo una mala palabra. Bueno, entonces vamos a ver que de este lenguaje definido, que es el lenguaje de los alfabetos, tenemos otros tipos de lenguaje. Fíjense, esto es japonés. En el japonés, el lenguaje, acá no son, cada cosita de esta, algunas son letras y otras son sílabas. ¿Mm? O sea, hubo gente que concibe la lengua como una sumatoria de cosas sonoras individuales y otros como una sumatoria de cosas sonoras no individuales. Después va a haber gente, por ejemplo, en el japonés hay otros tipos de caracteres que se llaman kanji, que estas cositas significan una idea. Entonces ya no es lo mismo, o sea, eso ya lo vamos a ver un poquito ahora un ratito. Después tenemos lenguaje de señas, para que vean que el lenguaje no solamente es sonoro, sino que es visual a veces. Y hay lenguaje que es musical. Por ejemplo, para quien no haya leído música, esto va a haber un montón de notas musicales, reconoce que eso es nota musical, por lo menos. Sabe que ahí hay música, pero no lo sabe leer. Si eso se lo muestran a alguien que se acaba de salir de la selva y nunca vio esto, va a decir, esto no me representa nada, o capaz le representa algo nada que ver, va a decir que es esto, un montón de hormigas. Bueno, alguien que sepa leer música acá está leyendo sonidos. Y ahí de vuelta. Cuando ustedes transmitan algo, tengan la empatía de saber si en al que le están transmitiendo ese mensaje le está llegando tal cual o lo más parecido posible, porque tal cual es imposible que llegue a lo que ustedes están esperando que llegue. Por eso, ver el arte como lenguaje es muy importante al momento de usarlo como herramienta de transmisión. Acá podemos ver lo que les decía. Tenemos lenguajes, un montón de lenguajes a lo largo del mundo. Fíjense, todo lo que es celeste es donde usan el alfabeto latino. En estos lugares donde han aparecido otros alfabetos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que sea en japonés. Esto, por ejemplo, son sílabas. Estos también. Estos son ideas. Ahora no me acuerdo qué significa cada uno de estos. Pero, por ejemplo, ustedes tienen un símbolo que significa luna, que a su vez también significa mes, y el que significa sol significa día. Y a su vez, sol y el símbolo de nacer genera sol naciente, que significa Japón. O sea, fíjense como los lenguajes son... O sea, solamente el lenguaje escrito es tremendamente variado. Miren la cantidad de lengua que tengo acá. Y a su vez tenemos el tema del lenguaje que no está escrito. ¿Qué es esto? A ver, ustedes ven esto y dicen, esto es Grecia. Y en algún momento de su vida, alguien les dijo que esto era Grecia y a usted le quedó. Y ustedes ven esto y es Grecia también. Y a su vez, alguien que esté más metido en lo que significan estos órdenes clásicos, algo que ya vamos a ver, va a decir, ah, no, esto es un templo jónico y el orden jónico se usaba para los templos dedicados a deidades femeninas, porque vio en un libro eso. Y otro va a decir, no, porque hay tal templo. Pero todo eso que estoy diciendo es lo que genera la imagen esta. Y a veces esto, que acá lo vemos, este es el original, cuando se hace la obra derivada, se lo bastardea. Y acá tenemos esta casa con un frontis. Ah, frontis se llama el triangulito. Este. No, esto que vemos acá es una casa con un frontis. Ay, frontis griego, estatuas griegas y un montón de cosas griegas. La columna griega ahí arriba.
que es de la película Mi Gran Casamiento Griego, que juega con la idea de que hay alguien en Estados Unidos que tiene sus ancestros griegos y tiene todos los clichés de Grecia posible en su casa, porque para él le representan eso. Bueno, y acá tenemos otro bastardeo de esto. Fíjense, que esto parece griego, pero estas letras no son griegas. Es un edificio que es un rascacielos en China, en Shanghái, donde ustedes pueden ver como esto, que para un griego, y quien sabe qué significó, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al mundo clásico, qué es lo que le significaba a un griego esto. Para un chino, acá le significó nada que ver y lo usó de una manera muy distinta. No lo usó en un templo, lo usó en un rascacielos, multiplicó columnitas, o sea, bueno, esto es el tema del arte, que cuando ustedes establecen cánones, o sea, tenemos el arte original, viene alguien y establece una serie de cánones, y viene uno común y corriente y te lo bastardea así, como lo vemos acá, y viene un chino con plata y te lo bastardea así. Y entonces, ¿qué pasa? De repente hay más gente conociendo esto que esto, listo, el arte te cambió, y todos esos cánones que construiste empiezan a ser agua. No significa que los cánones sean inválidos y que no se los deba a conocer porque existen. Muchos artistas actúan en base a cánones. Sigamos. Más del lenguaje en el arte. Por ejemplo, acá este cuadro que se llama El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, que es un pintor flamenco, podemos ver un montón de simbolismos. Por ejemplo, esto que está acá no está puesto al azar. El hecho de que ellos estén de la mano ya el vientre, el hecho de que estén descalzos, que haya un perro, que haya naranjas acá, bueno, todos esos simbolismos están en este cuadro y están diciendo cosas. Quien no sepa qué significa solamente ve naranja. Quien sepa qué es lo que significa ve que ahí el artista quiso representar que están unas personas que eran prósperas, que tenían dinero suficiente como para tener naranjas en, en la zona de Flandes. Y después tenemos una forma, o sea, y ahí es donde el simbolismo por imágenes es bastante como directo. Después tenemos cuando el simbolismo es mucho más abstracto. O sea, acá tenemos un cuadro que es la Anunciación, la Anunciación de María del Greco. Y estamos viendo al Espíritu Santo bajando del cielo. Pero acá no solamente el Greco quiso decir que el Espíritu Santo es importante, pintándolo más clarito, sino que todas las luces en la escena vienen de acá. Fíjense cómo la cara de María está iluminada por el Espíritu Santo. Y a su vez, no solamente el Espíritu Santo es importante porque está iluminando todo, o sea, el hecho de que un elemento ilumine la escena le da importancia, sino de que esta forma que está teniendo está conmocionando todo el cuadro. Esta curva hace que esta nube se curve, que esto se curve, que esto se curve. Y ahí también está la importancia que va a tener ese elemento. Y eso es lenguaje también. Después tenemos otro tipo de lenguaje, que es el que va apareciendo en otros, o sea, como el lenguaje se empieza a reinterpretar. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo acá son dos películas muy antiguas. Esto se llama El gabinete del doctor Caligari, que es cine expresionista alemán de la década del 20, y esto de la Tierra a la Luna, que creo que es de 1902, ay, no me sale el nombre del cineasta pionero que hizo esto. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando uno conoce qué es eso, esto le va a representar algo muy distinto. Si no, ¿qué te representa? Una, capaz ni se daban cuenta que esto era una luna. Y uno iba a decir, no, es una persona que está mirando como con algo de aumento. Bueno, y ahí de vuelta, el contexto es lo que da muchas veces la idea de lo que, o sea, de lo que el artista original quiso decir. Como ya les dije, si estamos metiéndonos en el arte por el arte en sí, el que uno escriba y piense y tenga la idea de lo que quiera sobre esto es válido. Pero si estamos queriendo transmitir historia, cuando hablemos de esto es muy importante el contexto.
porque ahí es donde vas a ver, vamos a estar más cerca de que lo que el artista haya querido decir. Sigamos un poco más con el simbolismo. Tenemos el tema de la ubicación de las cosas. Fíjense, la centralidad que tiene acá la cruz es lo que le da la importancia a esta cruz. ¿Eh? El hecho de que vos tengas, o sea, acá casi nadie te va a decir que lo importante de esta obra es esto o esto. Va a decir, no, es la cruz, está en medio, es única. Esto sí es importante, pero hay 4 de secundario. Bueno, tema del, algo tan simple como poner algo en el medio y en el, no solamente en el medio, sino concéntrico a todo este otro elemento, le da importancia. Acá mismo, fíjense, ¿quién era importante en esta escena de Pentecostés? Y tenemos varios ejes de importancia. Por un lado, esto. O sea, tenemos un Espíritu Santo ahí tirando fuego que es crucial en la obra. Pero después, acá abajo, fíjense, tenemos todos los apóstoles. Pero lo importante está en el medio, que es María. Si acá el autor hubiese querido darle más relevancia a Pedro, lo hubiera puesto acá. Pero no, puso a Pedro como un apóstol más, pero igual, fíjense también, el hecho que Pedro está al lado de María le da la importancia que no tiene Simón ni Tadeo. Y después también está el tema de lo simbólico cuando la forma representa algo. Por ejemplo, en muchos cuadros como este que vemos de Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, el hecho de que el Edén esté representado como un círculo es porque para muchos artistas y para muchos tienen la convención de que lo circular es símbolo de lo celestial, de la perfección. Y viene la idea de que, a ver, vieron cuando ustedes definieron qué es el arte, muchos hablaban de belleza. Y la belleza es algo bastante subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el tema de que un artista de repente quiere objetivar esa belleza. Y una herramienta que se usa en el Renacimiento y en la Grecia clásica y en la contemporaneidad es la geometría. Entonces, una forma es bella porque es geométricamente perfecta, por ejemplo. Es discutible, tómenlo, déjenlo. Pero en el Renacimiento, la belleza se toma por eso, muchos artistas lo toman por eso. Entonces, la perfección del Edén está tomada por hacerlo, ser rodeado de este círculo. Y después tenemos más temas con el simbolismo. Bueno, acá pasaba fíjense lo que es esta escena. Esto es una escena de la Divina Comedia, de hacer una representación del libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. No sé de quién es la obra, fíjense acá. La importancia que tiene esto, el contraste que se está dando entre estos dos personajes que es Dante y Beatriz, que es su esposa. Después también está el simbolismo de lo importante. Por ejemplo, esto es una montaña que queda en lo que es Israel, que es el cerro donde se da la escena bíblica, el pasaje bíblico de la transfiguración. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué traigo este tema del cerro? Porque van a ver muchas veces cuando agarran libros de historia del arte, que hay artistas que dicen que artistas, más que artistas son críticos o autores hablando de arte, que van a hablar de simbolismo que son universales. Por ejemplo, el simbolismo universal de la centralidad, de lo circular como bello, de la montaña como sagrado. Yo no soy de hablar de algo universal, sino prefiero hablar de cosas recurrentes. O sea, ustedes van a encontrar, esto es algo natural, pero por ejemplo van a encontrar esta misma forma representada en cuadros, donde esto representa algo importante, y van a encontrar una pirámide en Centroamérica donde lo importante está en la punta de esto, y van a encontrar otra cosa en otra parte del mundo donde también. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí tienen que empezar a analizar qué es lo que ha llevado a cada una de esas personas a hacer ese arte. Porque el arte lo hacen individuos. Esos individuos están metidos en sociedades. Si ustedes tratan de analizar el arte desde el punto de vista de la sociedad,
sin meterse nunca en el individuo, van a fallar. ¿Por qué? Porque cada individuo está interpretando esa sociedad de manera distinta. A menos que tenga una sociedad totalmente totalitaria, donde ese individuo sea anulado, es muy difícil de que el individuo no pueda meter cosas en el arte. Pero a su vez, tenemos un problema. Muchas veces no sabemos sobre los individuos que han hecho esto. Por ejemplo, ¿quién hizo esto? La Sainte-Chapelle de París. Y ahí es donde tenemos que tratar de meternos a analizar desde la sociedad. Pero siempre tómenlo como desde, o sea, sean conscientes del, de los límites que tienen las herramientas que estamos usando para analizar. Entonces evítense el sacar conclusiones grandilocuentes. La conclusión grandilocuente sería el decir, por ejemplo, estoy tirando un ejemplo cualquiera, pero imagínense de decir, bueno, acá la Chapelle tiene esta forma de bóveda porque en la sociedad medieval la bóveda estaba estratificada de tal forma y el artista quiere decir tal y tal cosa acá. Y capaz el artista nada que ver. O capaz hizo esto porque le gustó o porque el cliente le gustó. Bueno, siempre sean conscientes de eso. Y cuando vean que un crítico está tirando una explicación que es como la piedra filosofal para explicar ese arte, desconfíen. Sigamos un poquito más. Bueno, también el tema del arte en el simbolismo en el cine que aparece. Fíjense esto. Esta es una escena de la lista de Schindler, que es una película de, creo que de 1993 de Spielberg, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en, en la Europa ocupada por los nazis. Fíjense esta escena, todo blanco y negro. Lo único en color es la ropa de la niña. Está diciendo algo. Te está llevando ahí. Te está llevando que hasta algo va a pasar. O en esto, fíjense. Akira, película de animación japonesa, creo que del año 87. Están yendo, o sea, el que representa esto quiere decir que están yendo en una ciudad gigante. Esta ciudad está magnificada. O sea, si esto era un poquito más bajo, capaz era más realista. Pero acá están la metrópoli que te está agobiando. La velocidad, ¿cómo la representa? Entonces, con las luces moviéndose. O en este caso, mismo representa una nave espacial. 2001, dice en el espacio, de la fines de la década del 60. Y no hay arriba, no hay abajo. Porque esta escena, cuando si ves la película, empieza a rotar. Y ahí generaste la idea de no gravedad. Bueno, dicho todo este tema de qué es el arte, qué no es el arte, pasamos a lo siguiente, que es meternos al arte prehistórico. Ustedes se meten a lo que es el arte prehistórico de vuelta. Fíjense, yo escribo arte prehistórico y me aparecen puros de pintura rupestre, pinturas en cuevas y alguna que otra estatuita. Bueno, pongo esto. ¿Por qué pongo esta línea de tiempo? Vieron que hace un rato yo les dije, las clasificaciones sirven para organizarse. Ni bien se organizan, abrandan. Bueno, esto lo puse para eso. Entonces acá se van a orientar que hay algo que se llama prehistoria, que es del 3000 a.C. según esta clasificación. En realidad prehistoria es toda sociedad que no tiene historia escrita. Por ende su historia se pierde en 2 o 3 generaciones y si ya 4 generaciones para atrás capaz ya es casi raya lo mitológico. Todo lo que se sepa de ahí para atrás se va oral y lo oral se va perdiendo y se va cambiando. Bueno, esa sociedad prehistórica hacen un arte que puede ser muy interesante. Ustedes cuando lo vean van a decir, no, pero esto, compárame esto con la Venus de Botticelli, compárame esto con las esculturas de Leonardo da Vinci. Y sí, si lo vas a comparar por lo técnico o por la habilidad para representar la realidad, y sí, son más pobres, pero no por ende menos expresivos. Y capaz lo que quieran decir, por ejemplo, lo que quiera decir el que hizo esto, por ahí era eh, mucho más complejo que lo que está haciendo un artista con una perfección técnica espectacular, pero que lo está haciendo porque alguien se lo pidió. Acá fue de vuelta. Esta imagen son clasificaciones
para que las analicen, fíjense que unas no van a coincidir con otras y es como bueno, una forma de decir, fíjense, está lleno de clasificaciones y no necesariamente tengan que darse a una. Bueno, fíjense, voy a recorrer primero las escenas y después las vamos a ir viéndolas una por una. Eh, Fíjense, una impresión negativa en una cueva en Indonesia hace 40.000 años. Impresión negativa se llama eso, alguien puso la mano y le pinta encima. Jove von Dark, 30.000 a.C. Figura hallada en Wilderdorf, Austria, 25.000 a.C. Fíjense el tamaño chiquitito que tiene esto. Cerámica en yacimiento en Croacia, 16.000. Cerámica en Zarza, España. Una cosa en China, del año 5000. El Museo Almeida, de acá de Gualeguaychú. Tiempo de sueño, arte aborigen australiano. Arte rupestre boquimano en fecha reciente. Talla Korowai en Papúa contemporánea. A ver, ¿por qué le estoy poniendo cosas que son de hace miles de años y cosas de ahora? Vamos por partes. Esto lo pongo porque es una de las primeras obras, o sea, es una de las obras de arte más antiguas que se conocen. Van a ver que está lleno de cuevas con manos. ¿Qué representan? No se sabe. O sea, nadie, todo lo que ustedes puedan leer, que te diga no. Esta mano la puso alguien porque quería dejar representado su existencia. Que lo van a encontrar. Y no, eso es lo que le parece al crítico del siglo XX o del siglo XIX, eso. La persona no nos dejó, la persona que hizo esto no nos dejó la instrucción. Capaz estaba aburrido y puso eso, capaz era parte de un ritual, capaz era un censo. O sea, todos los que vivieron en esta cueva pongan la mano. Listo. O sea, pueden ser tantas cosas y no las sabemos. Y todo lo que hagamos es especulación. ¿Es válido especular sobre esto? En el mundo del arte es todo válido. Ustedes pueden especular lo que quieran, incluso pueden inventar una historia de amor entre dos manos en una cueva. Hacer pasar esto por algo histórico, y no. O sea, ese divague que uno se hace, hacerlo pasar por verdad histórica, y no, porque vos no tenés. O sea, la historia la vas a dar según los vestigios que tenga, las fuentes que tenga. Y si esa fuente no es clara, es eso. Todo lo que vos construyas sobre eso, tenés que tener claro que es algo que vos estás construyendo sobre tal y tal cosa. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a desandar la historia del arte, van a ver que hay mucha historia del arte que está hecha sobre otra historia del arte que está hecha sobre otra, y entonces estás haciendo la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y de repente cosas que parecen grandes verdades en el arte, resulta que son suposiciones o prejuicios de hace 500 años que se fueron transmitiendo. Continúo. Esta obra la puse porque es una de las más antiguas que tiene figuras que no son, o sea, están representando animales. O sea, están representando y fíjense, están bastante bien dibujados. Esta la puse porque es una de las tallas más antiguas que hay. En este caso en un hueso. Y esta la puse porque es una de las cerámicas más antiguas que hay. Fíjense el tamaño chiquitito que tiene esto. No significa que no hubiese cerámicas, tallas o pinturas anteriores. Es lo que nos llega de vuelta. Todo lo que vamos a ver ahora es lo que nos ha llegado. Te van a decir, no, pero en esta época casi no hay arte. En realidad sí había arte. El tema es que no nos ha llegado. O, por ejemplo, puede haber pintura de la Alta Edad Media. De la iglesia hay 3 o 4 pinturas. ¿Y qué pasó? ¿No pintaba esta gente? ¿No hacía arte? Y sí, hacía. Pasa que después le hicieron en una iglesia que 500 años después vino alguien y dijo, no, vamos a una iglesia mejor. Y esta pintura, y cubranla y hagan alguna cosa más linda. Hay alguien que tiene una mejor técnica, cambiaron los cánones o lo que sea, y se perdió. Y esto es lo mismo, fíjense, este tipo de cerámica española del año 5000 a.C. y la pueden encontrar en el Museo Almeida. Cosas muy parecidas, pero que son de hace 400 años, de hace 300, de hace 500. Y si significa que esta gente tuvo contacto con nosotros, y no, son cosas que se van dando a la par.
cuando esto se habla a la par es esto, fíjense. Estas son fechas estimadas de cuándo se inicia la agricultura en estos lugares del mundo. Y no es que acá alguien de acá vino acá y le enseñó cómo, no. En cada lado se fue dando. Y vamos a ver después, bueno, que ya hablando en historia antigua. El inicio de la agricultura te permite sedentarismo, te permite complejidad, y cuando la complejidad en la sociedad aparece, el arte se complejiza, y bueno. Y después, bueno, esto lo pongo porque es una de las imágenes cerámicas más antiguas que tiene como un intento de figuración. O sea, esto es una lechuza, o es un pájaro, o es algo. O sea, o es algo que tiene dos ojos, o algo parecido. Lo mismo estas imágenes que son representaciones de tallas medias. Y para terminar este tema del arte prehistórico, pasamos al arte prehistórico que no está en esta época, o sea, que se escapa a esta clasificación de la prehistoria, que son los lugares donde siguieron siendo prehistóricos hasta épocas recientes. Por ejemplo, acá tenemos el tiempo de sueño. Estos son dibujos que hacen los aborígenes australianos y ahí representan mitologías de su pasado. O este arte rupestre boquimano de fecha reciente que parece cualquiera de estas pinturas rupestres que vimos. Y ni hablar de esto que es contemporáneo, que son tallas de esta tribu de Papúa Nueva Guinea. Ya por ahí lo conocen, por ahí salen documentales, pues son caníbales. Que acá ven otra cosa. Fíjense, esta talla. Dentro de 100 años. Esta gente, por ejemplo, pone que desaparezca. Dentro de 100 años, esta talla. ¿Existe? No, no existe, se perdió. Y ahí está el tema también que va a pasar con muchas de estas sociedades simples y nómades. Mucho del arte que hacen es efímero, ya sea pinturas en el cuerpo, ya sea tallas, ya sea mimbrería. Entonces, después, ¿qué pasa? Vos vas al Museo de Almeida y decís, fíjense, esta gente que lo único que hacían eran estas joyitas, no hacían nada más, y capaz te hacían una talla como esta y nunca te llegó, y vos desde ahora estás diciendo, oh, que no, lo que tienen que ver siempre el arte es en su contexto. Y el contexto de esta gente, este arte es, miren, fíjense lo que es esto, es una maravilla. ¿Mm? Bueno, eh, ustedes, este video lo voy a subir al grupo, no sé si lo debería subir a Twitch y ahí les paso el link, si lo puedo subir directamente o lo tengo que subir a YouTube, de alguna manera lo voy a subir al grupo y vamos a generar una serie de preguntas sobre esto para que sea un debate. Este debate normalmente lo haríamos en clase, pero bueno. Eh, la idea, como le dije antes, es que ni bien más o menos organicemos un poquito más, dar la clase los jueves a la hora que se da la clase siempre. O sea, este video se va a dar en vivo a ese horario, o vamos a hacer, o sea, voy a hacer el video y lo voy a subir un ratito antes para que en el horario de la clase ustedes puedan desarrollar la cosa, y a su vez que una vez que tengamos hecho el grupo de WhatsApp, nos podamos estar comunicando. Por ejemplo, bueno, a las 6 está subido el video. Tienen estas preguntas y contéstenlas. Y en el WhatsApp estamos en comunicación instantánea por todo. Bueno, si hay alguna cosa que no hayan entendido, obviamente se consulta. Todos estamos acá para aprender. Nosotros también. Todos los años se aprenden cosas nuevas. Así que, bueno, muchas gracias y espero que les sea de utilidad.